Les estaba diciendo hace mucho que no hacía lives y me encanta retomar contigo con este tema que me parece como, híjole, tan grande, tan importante, tan delicado y pues qué padre que estés aquí resolviéndonos todas nuestras dudas. En la semana había puesto un como cuestionario de que qué dudas tenían, qué quisieran que nos resolvieras y me preguntaban mucho que si era genético, que si existían las Ujú, drogas de entrada, o sea que si ya probaste la marihuana ya vas a acabar abajo sí, de un puente. Este, ujú. pues no sé, que si existen los adictos funcionales, que me preguntaban mucho también de las adicciones, que no hay como una sustancia como tal, sino ejercicio, pornografía, juegos, videojuegos, Oye, son, compras, son muchas etcétera. preguntas, así que iremos, Son iremos muchas. cobrando muy caro por cada una que vayamos respondiendo. Exacto, sí. Vamos a que se cubran los honorarios. Exactamente. Oye, pues Pues no sé, a adelante, ver, ahora tú sí que, dime, no sé ni por dónde empezar en un tema tan amplio. ujú. ¿Qué te parece si empezamos a lo mejor a ver como cuáles son los factores de riesgo para, bueno, quizás primero una definición breve de adicciones y a lo mejor algunos tipos, ¿te parece bien? Y de ahí me vas preguntando y vamos haciendo Perfecto, este baile de pregunta y respuesta. súper. Entonces, bueno, para la audiencia, una definición, por ejemplo, básica de las adicciones es eh, el consumo o la ejecución de una conducta repetida pese a consecuencias negativas. Ahora, en el caso Ok, de las adicciones a las sustancias, por decir, es el consumo recurrente de sustancias pese a tener consecuencias negativas. Entonces, las consecuencias negativas entrarían en consecuencias para la salud, consecuencias sociales, consecuencias familiares, consecuencias económicas. Entonces, es el consumo repetido de la sustancia pese a tener esas consecuencias negativas. Ahora, ok, respondiendo un poco, hay dos tipos de adicciones. Hay adicciones de sustancia, que ajá, son la adicción a la marihuana, a la cocaína, al alcohol, y hay adicciones de proceso. Las adicciones de ok, proceso son aquellas que no involucran una sustancia. Esas pueden ser la ludopatía, que son las apuestas, puede ser adicción a las compras, puede ser adicción a los videojuegos, etcétera. Entonces, pero todo tiene que ver con un proceso de repetir la conducta o la sustancia, de ingerir esa sustancia, pese a tener consecuencias negativas asociadas. Eso ok. como que, por un O lado, sea, ¿no? podríamos decir, por ejemplo, que una sustancia puede en ese instante generarte como una adicción y una de proceso tendrías que repetirlo demasiadas veces para que se vuelva adictivo. No, en ambas situaciones se trata de un proceso paulatino. O sea, Ok, nadie llega y de pronto apuesta una vez y ya tiene ludopatía, ¿verdad? exacto. Nadie llega y prueba el alcohol y desarrolla alcoholismo inmediatamente. O sea, se van haciendo adaptaciones en el cerebro, bioquímicas, etcétera, de tal manera que es un fenómeno de repetición hasta que la persona y ya puede llegar a desarrollar una dependencia a esa conducta o a esa sustancia. Ok, Eh, pero es importante mencionar, y esto no es una invitación a que la gente lo haga, la mayoría de las personas que prueban sustancias no necesariamente desarrollan una adicción a ellas. O ok, sea, ok. ¿a cuánta gente conocemos tú y yo que bebe alcohol pero no tiene una adicción al alcohol, verdad? ¿Cuánta gente conocemos que ha apostado un partido de fútbol, pero no significa que tiene ludopatía? ¿Sí me explicó? Sí, Entonces hay que hacer como una distinción en que una ejecución de una conducta o el consumo de una sustancia no significa que tiene una adicción. Eso es muy importante hacer una distinción de eso. ok. Entonces, Entonces, ujú, ¿qué, cuáles serían algunos criterios para saber si tengo una adicción? Creo que eso es una buena pregunta, ¿no? ajá, Ok. Para empezar, hay otra cosa que es muy importante evaluar aquí, sobre todo en el caso de sustancias, pero aplica a cualquier cosa. El consumo existe en un espectro muy amplio. Antes se veía esta visión muy binaria que o Lucía tiene una adicción o no tiene una adicción, ¿verdad? Y no es tan sencillo como eso. Hay
En el Ajá, manual de diagnóstico de las sustancias, por ejemplo, hay trastorno por uso leve, trastorno por uso moderado y trastorno por uso severo. ok, Obviamente, mientras más síntomas tiene la persona, más severo es. ¿Me explico? ya. Eh, Pero Ahora, sí existen puntos medios. sí hay puntos medios en el aspecto de severidad. Es como cuando hablamos de obesidad. Pues no es lo mismo tener 100 kilos de sobrepeso a 30 kilos de sobrepeso. O sea, sí, sí es distinto el abordaje que hay que hacer. Ok, Eh, ya ajá, explicaré pronto por qué es distinto el abordaje. Una aclaración también importante. Consumir muchas veces o consumir todos los días no significa que tenga una adicción. Voy a poner un ejemplo y aquí es donde empezamos a hilar y a ser más críticos y no nada más como me voy con la definición binaria del ujú, librito, ¿no? ujú, Eh, en el sur de Europa, en el sur de Francia, en el sur de Italia, en el sur de España o en estos países de Europa, la gente suele tomar vino todos los días. Eso no significa que tienen alcoholismo. De sí, hecho, muchas personas beben con la comida, con un filete, con un pescado y es tradicional en familia y sirve para conectar a la gente. Es un sí, ritual en donde bebo, sí bebo diario, pero bebo en cantidades reguladas y me sirve para conectar con la gente en una comida. ujú, En cambio, en países como México o en otros países de Latinoamérica, o también cuenta Estados Unidos y Canadá, hay veces que la gente no bebe todos los días, ¿correcto? Entonces, yo puedo no beber de lunes a viernes, pero el sábado bebo muchísimo y tengo consecuencias para mi cuerpo, tengo un accidente, tengo consecuencias familiares, peleas. Entonces, en un caso se bebe diario y no es tan problemático como en otro caso en donde llega el sábado o el viernes y bebo muchísimo. ¿Sí me sí, explico? te Entonces, destrampas. eh, te destrampas. Entonces, estos síntomas para medir las adicciones o para medir las consecuencias no solo dependen de la cantidad y de la frecuencia, Ok, dependen también en los síntomas. Algo que entra mucho en los síntomas es qué consecuencias me genera, consecuencias para la salud, ok, consecuencias desatiendo obligaciones. Por ejemplo, tengo accidentes. En el caso del fumador o aplica para otras sustancias, a pesar de saber que estoy tosiendo mucho y que estoy lastimando mis pulmones, continúo sí, haciéndolo. ¿Sí me explicó? Entonces, el beber frecuentemente o el consumir frecuentemente no significa que tenga una adicción. Eso puede ser un indicador. Eh, y de hecho, en el manual de diagnóstico solo hay dos criterios farmacológicos. Uno es la tolerancia, si le llamamos en términos coloquiales para que entiendan, es el aguante, ¿no? sí, Antes fumaba un churro, ahora fumo 6 churros. Antes bebía una cuba, ahora bebo 9 cubas para alcanzar el efecto que quiero. La ok, ok, tolerancia. Y la otra es la abstinencia. La abstinencia son estos síntomas que se presentan cuando dejo la sustancia. Entonces, alguien ujú, que está dejando de fumar va a estar ansiosa, tensa, irritable, porque está interrumpiendo el consumo. Pero tolerancia y abstinencia solo son dos criterios. Los demás criterios tienen que ver más con una disfunción social, con problemas psicosociales asociados al consumo. ok. Entonces, sí es muy O sea, importante distinguir eso. Ajá, estas son como adelante. lo que me pasa a mí en mi cuerpo. O sea, las que están como en mí. Las demás son afuera. Exacto, o sea, esos dos criterios son Ok, más orgánicos farmacológicos, estás bien. Los ujú, demás tienen que ver con lo que le llaman social impairment o sí, un disfuncionamiento social. ajá, O también otro criterio importante es que hay intentos de dejarlo y no puedo. O sea, es la falta de control. Es cuando ok. tú ya no controlas a la sustancia, sino que la sustancia te controla a ti. Ahí es cuando ya hay una adicción. Ahí es cuando ya son algunos focos rojos. Y Ya puede ahorita ser más también adelante, una me- adicción cuando te tomas, por ejemplo, una copa de vino y no puedes parar. Necesitas, o sea, esa copa de vino te va a seguir llevando a que al rato sean unas cubas y unos shots y acabes en un antro. O sea, no puedes ir a cenar y echarte una copa de vino. Tienes que seguir. o sea, cuando ya hay focos rojos es cuando la persona no puede parar y muchas veces hasta no está consciente de su consumo. Ya es un consumo Ok, automático. Por eso, cuando ya hay una adicción, sobre todo en el espectro severo, la persona no está consciente de la cantidad que consume. Es un proceso ya muy automatizado del cerebro, una tras otra, tras otra, tras otra.
Ok. Mientras tanto, el que bebe una copa de vino o dos, pues bebe, ¿no? Está platicando, a lo mejor le para un poco, pero está mucho más perdón, consciente del consumo. Eh, pero eso es un punto clave, como que beber frecuentemente no significa tener una adicción. Cuando ya hay una adicción es evidente que hay como consecuencias psicosociales muy claras y a la salud. Y ya ahora un poco más adelante, si quieres, no sé si tengas más preguntas, pero podemos ver como cuáles son algunos factores de riesgo que detonan las adicciones. Sí, lo que te iba a preguntar ahora era que, Ujú, por ejemplo, esta manera de tomar es porque a lo mejor estás, pues no sé, bloqueando algo, queriendo evadir una realidad, queriendo pues, como anestesiarte, olvidar. ujú. Bueno, sí, las adicciones se pueden dividir en varias facetas. Desde el punto de vista médico, por ejemplo, Ujú. algo a considerar muy importante es que la mayoría de las personas que tienen de este lado adicciones Ajá. presentan simultáneamente lo que llamamos una patología o una condición de salud mental, ¿sí? Ok, ¿A qué ok. me refiero esto? A que yo imagínate que estoy muy ansioso, ¿no? Y me trueno los dedos y estoy muy tenso. Entonces, para mediar mi ansiedad, a lo mejor bebo el alcohol. Bebo alcohol para mitigar esa ansiedad. Eh, o una persona que no puede dormir y está con el insomnio, muchos problemas de insomnio, a lo mejor va a fumar marihuana para bajar un poco esos niveles de ansiedad y conciliar el sueño. Entonces, desde el punto de vista clínico, la adicción es una Ujú. automedicación. Yo tengo Ok. depresión, ansiedad, déficit de atención. Algunas mujeres, por ejemplo, con trastornos alimenticios, consumen mucho tabaco o cocaína, por ejemplo, porque los estimulantes suprimen el hambre. Entonces también ahí vemos como estas comorbilidades, esta automedicación. Eso visto desde Ujú. el punto de vista como muy, muy clínico. Pero desde el punto de vista emocional, eh, claro, la sustancia funge como una anestesia, de cierta manera. Eh, y mucho tiene que ver con las susceptibilidades de la persona y su bagaje y su historia, porque realmente yo puedo tener un uso recreativo de la marihuana para escuchar un concierto y tener más agudos los sentidos, y ahí para el tema. Pero alguien que está consumiendo recurrentemente marihuana, pese a las consecuencias negativas, ya está compensando otras cosas. Y ahí es donde Ok, sí es ok. importante indagar en la historia de la persona que hay de origen que se está anestesiando ciertos temas de fondo. Ujú. Y entonces aquí las otras como dos preguntas que me vienen a la mente es, uno puede ser como genético también, pero otro puede ser, o sea, un adicto tiene que tener como dolor atrás, pero Sí, entonces también puede ser por simplemente por genética. sí, son buenas preguntas. Y de entrada, invitemos a todos a hablar de la persona con adicciones, ¿no? Porque adicto lleva un sentido muy peyorativo, como de alguien que, Ok. como si el adicto se ve de una manera, ¿no? El adicto es tal, es narcisista, es manipulador, es tal. Las Ujú, adicciones es una diversidad muy grande de población. Entonces, ujú. pero eso está bien, nada más lo comento desde el punto de vista Sí, sí, profesional. sí. Eh, Sí. Desde el punto pero es una buena pregunta. Es multifactorial el proceso adictivo. Sí tiene que ver, hay ciertos genes o ciertas familias en donde corre esta condición. ¿Por Ajá. qué? Porque a lo mejor hay personas, a lo mejor tú y yo, que vamos a 10 fiestas y no desarrollamos como esta tolerancia tan rápida al alcohol. A lo mejor requerimos de mucho más tiempo para desarrollar este aguante al alcohol. Y hay algunas personas que, de ciertas familias que desarrollan, o sea, el aguante, por decirlo así, estrictamente se les da mucho más rápido. Entonces, genéticamente ellos requieren mucho más sustancia para alcanzar el efecto deseado. Decía un Ok. psiquiatra con el que yo estudié en Estados Unidos que si tú vas a una fiesta y después de 2 horas eh, ves a 15 personas vomitando porque ya se intoxicaron del alcohol y de repente hay una que tomó lo mismo o más y ni ha vomitado y pregunta dónde está la fiesta, preocúpate por esa persona, porque esa persona necesita muchísima cantidad de alcohol para alcanzar el mismo estímulo. Los otros
Ya olvídalo, ya vomitaron, ya se sienten mal, ya se quieren ir a su casa, se acabó. El que Ok, sí. pregunta, mira, Lucía, yo me tomé 12 cubas y para mí apenas empieza, eso es como un Entonces es foco porque rojo. tiene genéticamente más tolerancia. Sí, desarrolla, su cuerpo es menos sensible ante el efecto de la sustancia, por ende necesita Ok. mucho más sustancia para alcanzar el efecto. Pero es multifactorial, no siempre es genético. Una pregunta que nos hacemos desde la psicología del desarrollo es, eh, si un bisabuelo tenía alcoholismo y luego el abuelo tenía alcoholismo, y luego el padre tenía alcoholismo, luego el hijo tenía alcoholismo, la respuesta es, tiene que ser genético. Diría, ok, puede haber una parte biológica asociada. La pregunta de psicología del desarrollo es, ¿bajo qué condiciones Vivieron socioemocionales todos. crece la persona que está en un ambiente con alcoholismo? ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. O sea, ¿en qué Esa es la ambiente se pregunta de desarrollaron psicología. para Exacto. generar esto? Exacto, o sea, esa es la pregunta de la adicción vista desde psicología del desarrollo es, ¿bajo qué condiciones? Velo como una planta, ¿no? O sea, si tú Ujú. pones una planta en tu jardín, en un lugar donde no hay luz, no llueve, eh, no se dan las condiciones de irrigación para, ¿no? La planta no va a crecer igual que si la pones en un lugar en donde pega el sol, entran los rayos, y tú todavía vas como dueña de esa planta y le echas su agüita Sí. y ese cuidado. Entonces, las adicciones también, eh, derivan mucho de esta ausencia de crianza positiva, de vínculos seguros. Ok, Si te ok. das cuenta, o sea, vamos a suponer que tú, tú, tú eres, miembro de mi familia. Si yo tengo vínculo predecible y seguro y me siento en un lugar de mucha empatía, me voy a sentir validado, me voy a sentir visto. Cuando no hay vínculos seguros, la necesidad de vincularme o de relacionarme no desaparece. Simplemente la traslado hacia otro lugar. Entonces, a veces, cuando alguien me dice, es que la botella o el alcohol me da tranquilidad, me da estabilidad, aunque sea por un ratito, me da, Ujú. muchas veces es esa compensación de todo lo que no tuve en un lugar, lo estoy buscando en otro lugar. ¿Estoy Ok, claro con esto? sí. O sea, creo que también era de lo que mencionabas al principio, que, o sea, generalmente como todas las adicciones a largo plazo traen algo negativo, pero inmediatamente es satisfactorio. Claro, claro. Por eso, una de las preguntas, y aquí le recomiendo a la audiencia que lean mucho o vean mucho el trabajo de Gabor Mate. eh, Ujú. Se escribe Gabor Mate, Gabor Sí, Mate, y él es dice canadiense, ¿no? mucho, sí, es correcto, Ujú. sí, es húngaro, pero luego se fue a Canadá desde muy, escapó de la guerra, y él lo que plantea son dos cosas. Dice, la primera pregunta para entender las adicciones no es por qué la adicción, sino es, por qué el dolor, ¿no? Ajá. Y la otra que es muy importante aquí, Lucia, es, yo hago mucho ejercicio con mis estudiantes de esto, es, les digo, no me digas, em, cuando se trata de una conducta adictiva, no me digas lo que te trajo mal a largo plazo, eso ya lo saben. Ya saben que les trajo culpa y cruda o resaca o lo que tú quieras, eso ya lo saben. Pérdidas, etcétera. Pérdidas, dime qué beneficios te da a corto plazo. No, me da tranquilidad, me da un sentido de seguridad, me da un sentido de conexión, me da... Todas Sí, esas son las compensaciones. Esa persona se siente insegura, esa persona se siente intranquila, esa persona, siente poca valía y solo con la sustancia logra, aunque sea temporalmente, alcanzar estas cualidades. Entonces, muchas de las preguntas alrededor de la terapia no sirven sobre la sustancia, sino preguntar como estas compensaciones. ¿Dónde perdiste tu valía, por ejemplo? ¿Dónde perdiste tu sentido de seguridad, etcétera? oye, David, ahorita mencionabas que Gabor Mate se pregunta como qué, o sea, qué te duele o qué es lo que te dolió, qué fue lo que te pasó, pero puede ser como, o sea, ¿te refieres como a algo durante la infancia o puede ser también como en adultos? O sea, puede ser Ajá. dolor ya de después o hablas como de Sí. traumas de Bueno, sí, siempre. mira, aunque haya una adicción,
no siempre se da por las mismas circunstancias. Y habría que Ajá, ampliar, por ejemplo, incluso habría que ampliar otros factores de riesgo aquí, como la parte social, por ejemplo, la marginación, el desempleo, el racismo, grupos minoritarios afectados por la xenofobia, el racismo, la discriminación. Esos son factores también importantes. Entonces, también depende cómo definamos trauma. El trauma no siempre se ok, da a nivel en el núcleo familiar, también se puede dar a nivel comunitario y racial. Lo vemos, por ejemplo, la población negra en Estados Unidos, que es muy eh, pronunciado el nivel de racismo que viven, el nivel de persecución que viven, menos ok, acceso a buenos empleos, menos acceso a buena educación. Entonces, sí, también hay que ver las barreras sistémicas que fomentan las adicciones. Pero lo que sí te puedo decir es que en gran parte de los consultantes que yo he visto con adicciones, cuando yo evalúo un poco el tema se llama EAI, Experiencias Adversas de la Infancia, suelen sacar puntajes elevados. En inglés es Adverse Childhood Experiences, que es ACEs. ok, En español es EAI, Experiencias Adversas de la Infancia. Y sí hay una correlación muy fuerte entre estas experiencias y el trastorno por uso de sustancias. Ahora, no significa que todos necesariamente vivieron trauma, pero sí hay una correlación muy importante de población con trauma infantil, eh, y ya lo explicaré si quieres un poco más adelante de por qué desarrollan ya adicciones en o sea, etapas podríamos posteriores. decir que una persona que vivió una infancia pues contenida, segura, donde tenía cariño, amor, cuidados, etcétera, puede ser como menos propenso a generar una adicción. Sí, claro. Por eso un programa preventivo eficiente no tiene que ver con diga no a las drogas. Eso no sirve de nada. Un Sí, programa preventivo eficiente tiene que ver mucho más con los vínculos familiares, la participación en familia, la promoción de hábitos saludables en familia y en comunidad, etcétera. Me gusta utilizar la metáfora que mencionas para el ejemplo. Si tú te vas a Cuernavaca en coche, ¿ok? El día de mañana quieres manejar a Cuernavaca. En escenario uno, eh, le echaste aire a las llantas, viste que tienes la póliza de seguro activa, calibraste los frenos, revisaste niveles de aceite. Este es escenario uno de tu coche, ¿ok? En el ujú, coche 2, creo que no checaste si las llantas estaban bien, los niveles de aceite ni los revisaste, no sí, checas si frena bien el coche. ¿En qué escenario te sentirías más tranquila para llegar a Cuernavaca? claro, sí, en el primer coche. Claro, ahora, no Ujú, significa que en el otro coche no llegues, chance sí llegas, sí, puede pero ser que corres sí, o más sea, riesgo. Sí, hay gente que pasa adversidad y muchas experiencias adversas y llega por tantas circunstancias seguramente hubo algún adulto fuera de la familia, un entrenador, una maestra que contuvo a esa persona. ok. Pero es como una póliza, ¿no? Obviamente hay mucho más susceptibilidad en el caso 2 que en el caso uno que te planteé, ¿no? Y en este caso también o sea, lo mencionaba porque, según yo, tú corrígeme, o sea, entre más grande pruebes la sustancia, como que hay menos riesgo. Sí, es verdad. Eso sí está documentado. No, hay personas que prueban las sustancias tarde y desarrollan adicciones, sí, sí las Sí, hay, pero definitivamente un factor clave en la prevención no tiene que ver siempre con cancelar el consumo, que nunca lo prueben porque es una meta muy utópica, tiene que ver con desplazar la edad de consumo. O sea, si yo tengo un adolescente que en vez de probar el tabaco a los 12 lo hizo a los 18, o en vez de consumir alcohol por primera vez o empezar a consumir a los 14, consume a los 17, 18, 19, claro que vamos de gane, porque estamos hablando de que le estamos comprando tiempo al cerebro para desarrollarse. Y ahí es donde entra un poco el tema de la adolescencia también, que podemos hablar de eso. sí, como que para que se acabe de madurar bien el cerebro, Sí, chance ya no necesita esa sustancia como si fuera un cerebro más inmaduro. sí, sí, por supuesto. O sea, yo lo veo como en una metáfora más fácil. Mm, Piénsalo así, si tú le enseñas francés a una niña de Ujú, 12 años, va a aprender más rápido que si le enseñas a los 21. claro, Pero sí. lo mismo, ¿esas son buenas noticias? Sí, son buenas noticias porque si le quieres enseñar un hábito, tiene mucha neuroplasticidad y va a aprender cosas. Pero lo mismo sucede desafortunadamente con las sustancias. El cerebro, como tiene
más neuroplasticidad o en términos coloquiales es más esponja en edades Ujú. tempranas, pues adquiere hábitos más rápidos. Sí, Ujú. ok. Ahora, vamos a ampliar un poquito esta conversación. Si tú me dices de pronto, oye David, ¿qué crees? Es que esta chica está probando la marihuana a los 12 años frente a la otra chica que la probó a los 19. ¿De qué estaríamos hablando de una chica que prueba la marihuana a los 12 años? ¿Qué está pasando alrededor? ¿Qué te imaginas? Sí, tiene que haber una familia disfuncional, un Baja ambiente no supervisión, seguro. Ajá, baja supervisión, a lo mejor no hay límites, no hay expectativas claras sobre lo que está bien y está mal, etcétera. Entonces, va como junto con pegado, ¿me explico? sí. Y una, o sea, ¿tú considerarías que una adicción es curable o es pues no sé, como a lo mejor un trastorno de la conducta alimentaria que se puede como controlar, pero no siempre estás del otro lado? ¿Qué nos Mira, dirías? es una buena pregunta. Quien está como desde un enfoque muy doble A, 12 pasos, se va a regir desde la vieja escuela de las adicciones, que la Ok, adicción siempre es progresiva y crónica y va deteriorando. En las nuevas corrientes, lo que hemos encontrado es que muchas personas si llegan a terapia conmigo en un espectro moderado de consumo eh, y al cubrir ciertas áreas como trabajar en su autoestima, en su seguridad, en mejorar las relaciones en casa, pasa de un consumo problemático a un uso mucho más regular. Sí ok, hay ocasiones en donde la persona, sobre todo en intervenciones en edades jóvenes, cuando resuelven temas, pues he tenido, por ejemplo, un paciente abogado que consumía muchísimo alcohol y he trabajado un poco en su seguridad, en su asertividad, en ciertos temas que todavía no resueltos, y al mejorar eso, su relación con el alcohol es mejor. ok, Pero sí hay algunos casos también en donde no se logra la moderación, en donde de plano vemos que la persona cada vez que bebe son todas las consecuencias negativas asociadas y ok. el control no existe, es un consumo desenfrenado. En esas ocasiones no hay de otra más que remitirnos pues al Quitar. tema de la abstinencia. Ujú. Ahora, muy importante, es como una torre de Jenga de estas piezas. Le Ajá, vas a quitar la pieza de abajo, que es la botella. ¿Qué le vas a poner? O sea, en otras palabras, no siempre la meta principal debe ser la abstinencia, porque a veces es una meta muy utópica. Lo que hay que ver primero con el paciente es como forjar una relación de confianza y de mucha seguridad, porque así va a bajar las defensas de la persona y ya te va a compartir cómo es que está afrontando la vida, etcétera. A veces si hay algo que te ha servido para anestesiar tu desconfianza o tu miedo, tu dolor, y yo lo primero que te digo es, Lucía, o dejas de beber o no te recibo, ya viene una meta como muy impuesta, es muy poco colaborativo, es un enfoque muy vertical. Entonces, esas son ok. las nuevas generaciones, trabajar mucho más colaborativamente y no imponer todas las metas como yo te voy a decir qué hacer, ¿no? Sí, porque me parece que, pues no sé, o sea, si una persona con alguna adicción va a pedir ayuda y tú le quitas simplemente la sustancia, no se está arreglando ningún problema. No, Sigue no, estando porque, o sea, sigue estando como, pues, claro, no ese vacío, no sé. claro. Tenemos que darle mecanismos de afrontamiento y un espacio seguro a la persona para que empiece a adquirir todo lo que necesita para no afrontarlo desde la evitación, que es la sustancia. Ajá, Eh, o sea, es decir, mmm, quitar el síntoma o quitar el consumo, pues será una parte del tratamiento, pero eso no significa que ya se rehabilitó la persona o que ya adquirió las herramientas para vivir mejor, por decirlo así. ok, sí, sigue habiendo mucho, o sea, muchas cosas más que arreglar. Por supuesto, sí, sí, por Oye, supuesto. ¿qué recomendarías tú a los como papás de adolescentes que lo quieran hacer como por pertenecer o por, no sé, o sea, yo me acuerdo que cuando yo era niña, pues vi, o sea, vi las drogas como muy grandes. Siento que cada vez hay como más acceso, más información, redes sociales, no sé, siento que hay muchas más herramientas de las que, por ejemplo, yo tenía. Sí, yo creo que la respuesta tiene como muchos
matices. Lo primero es una crianza basada en vínculos seguros, en validación, en convivencia, es muy importante. Que las hijas, los hijos tengan la confianza de acercarse a platicar con los papás para hablar de dudas, de problemas, etcétera. O sea, algo que veo mucho en adicciones son lo que llamamos familias rígidas. Por ejemplo, un Ok. padre muy narcisista que el hijo está triste y el papá minimiza la tristeza. No, deja de llorar, eso es de niña, ¿no? Ujú, O sea, ujú. no hay flexibilidad emocional. Eso es muy importante, que los padres tengan la flexibilidad para escuchar las emociones de sus Y hijas, de sus hijos, aceptarlas. y sus inquietudes, etcétera. Ahora, del otro extremo del modelo rígido, también están los padres que creen que son amigos de los hijos. Y eso tampoco está bien porque es Son como, extremos. son extremos. O sea, no, pues, pues, voy a consumir porque nos llevamos muy bien. O sea, creo que se puede ser autoridad sin ser autoritario, ¿no? O sea, poner Y también límites. límites, que los límites son muy importantes. Ay, sí, siento Y que en todo. O sea, en todo. adicciones y en todo los límites son clave. Los límites dan seguridad. Los Sí, límites dan claridad y certeza entre lo que está bien y lo que no está bien. Eh, Ahora, viéndome un poco más pragmático, muchos adolescentes van a experimentar con sustancias. O sea, ok. es parte normal de la adolescencia. Incluso su cerebro está programado para novelty seeking, dicen en inglés, como la búsqueda de algo novedoso. Y no está Sí, mal, no está como mal. O romper sea, esas reglas. la adolescencia es un deporte de riesgo. O sea, Sí. de hecho, también me preocuparía que un adolescente esté metido en la biblioteca y nunca esté conviviendo, ¿no? O sea, Ajá, ta- exacto, sí. tam- También la estaría evadiendo algo. socialización, sí, no, no por evadir, sino que la socialización es importante en la adolescencia. Entonces, Ajá, experimentar, probar nuevas cosas, no está mal. Lo único que yo digo es, sí se tienen que fomentar la parte de límites claros y de lo más importante realmente es con el ejemplo. El claro. ejemplo habla mucho más que mil palabras, ¿no? Sí, sí, sí. Como dicen, ¿no? Ahora, en el tema de supervisión, también es observar con qué amistades está tu hija o tu hijo. O sea, qué Sí, tipo de en qué amistades se está estás, moviendo. en qué se mueve. Y algo muy claro aquí siempre va a ser muy diferente en un adolescente un consumo experimental de tuvo una fiesta y tomó un poco y se le pasó de copas de vez en cuando, a una adicción. O sea, cuando hay adicción, ya hay como señales de alerta mucho más claras que un mero uso experimental o que, bueno, un Ok, día se le sí, pasaron las sí, cubas sí, en el sí, estadio o lo que sea, ¿no? sí. Oye, aquí nos están preguntando que ¿cuál es la explicación médica o científica de quedarse en un viaje? ¿Es real? Ok. Em, Creo que quedarse en un viaje es como muy ambiguo. Lo que sí puedo decir es que hay sea, quedar en viajes no es una definición per se científica. Lo que sí puedo decir Ujú. y se ha visto es mm, alguien, por ejemplo, en familia donde hay esquizofrenia, por decir, o bipolaridad, si hay un consumo muy potente de la marihuana y empieza muy temprano, se puede despertar un gen de la esquizofrenia o de la bipolaridad. Ok, ok. También puede ser que alguien fuma marihuana y tiene un brote psicótico, donde le entró muchísima paranoia, se imaginó que lo atacaban, etcétera. Pero eso no significa que siempre se queda en el viaje. Se Ah, psicotizó por el puede consumo de regresar. marihuana. Sí, Ok. depende. Ya cuando ya es la versión, me imagino, de este comentario de se queda en el viaje, ya De estamos que ya lo hablando perdimos para de un siempre. consumo muy crónico y muy prolongado. Ok. Entonces, eh, Oye, y me preguntaban también si puede haber alguna persona con alguna adicción, o sea, una adicción supongo que ya es algo más fuerte, pero funcional, ujú. Claro, estarían entonces en el espectro en leve o menos rango. moderado del trastorno por Ok. uso de sustancias. Son estas personas que sí, pese a beber, siguen yendo al trabajo, son muy eficientes, pero viven como en la vida rápida, ¿no? Es como estos altos ejecutivos de Wall Street, pues sí, a veces consumen cocaína, pero están
como muy inmersos en su trabajo. Entonces, sí, claro, ese es un estereotipo, que todo quien tiene una adicción está abajo de un puente pidiendo limosna. Eso es una manera o una Mentira, historia, pero un mito. no siempre se ve así, no siempre se ve así. La persona se puede ver de diferente raza, género, estrato socioeconómico, etcétera. Por eso digo cuando dicen el adicto o la adicta, no hay un perfil de alguien con adicciones. Es una población Sí. enorme. Es como cuando decimos los mexicanos. Bueno, pues hay mexicanos altos, chaparros, morenos, católicos, judíos, ateos. O sea, entonces O digo sea, se el tendría mexicano que ver sí. cada persona y su Ujú, situación y su, pues no sé, su sí, adicción y su todo para hacer contexto. un tratamiento, ¿no? Es como que vas, esto supongo que también es como algo de la corriente nueva. Supongo que antes, no Sí, sé, tú dime, supongo que antes era como, tiene una adicción, se tiene que tratar con estos 12 pasos, sí o sí. Ahora ya no. exacto. Sí, sí, o sea, qué bueno que lo mencionas. Ya no hay un modelo unitalla, ¿no? Ok. Algunos funcionan, requieren de un medicamento psiquiátrico y terapia. Algunos les gusta la terapia psicoanalítica, otros cognitivo-conductual. Algunos funcionan bien con estrategias de entrevista motivacional. Otros funcionan bien con el grupo de 12 pasos. Otros odian los 12 pasos y no les queda para nada. Es como una zapatería. Tú puedes llegar y me dices, oye David, me probé este Adidas, está buenísimo para correr, me queda perfecto y todo. Me lo pruebo yo y me salen ampollas. Sí, Entonces, cada no, persona tendrá un tratamiento sí, especializado. No quiere exacto. Y decir que según, antes ya era como una clínica donde te internaban y, o sea, puede ser ujú, tratado ya de diferentes y varias maneras. claro, incluso a veces la persona, sobre todo que todavía es funcional en áreas, y dicen los padres, no, hay que internarla. No necesariamente, porque si la persona todavía va a clases de ballet y tiene amistades y todavía va a la escuela, son factores protectores. Entonces, ¿para qué les vamos a quitar esos factores que siguen siendo protectores? El internamiento es para aquellas Ok. personas que de plano ya están en un espectro más severo, en donde cuentan con pocas redes de apoyo y necesitamos estabilizar a la persona durante un tiempo para que se pueda como reingresar a su comunidad o lo que sea. ¿Me O explico? sea, entonces supongo que es mito lo que dicen que, pues para que una persona que tenga alguna adicción toque fondo tiene que tener pérdidas. No, eso es terrible. Eso es, Eso ok. es un mito terrible. Cuando eso de tocar fondo es mucho de la escuela vieja, del viejo paradigma. Ajá, es lo que te iba a preguntar, Eh, supongo que también es de la vieja corriente. ujú. No, 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 justo lo que dice Mate en ese sentido es, necesitan lo contrario a tocar fondo, necesitan algo de esperanza, algo para qué vivir, algo que los Sí, enaltezca a pedir ayuda, etcétera, porque el que tiene ya una adicción importante, ¿qué tanto más fondo queremos que toque? ¿No? A veces les dicen estas a las familias, déjalo, suéltalo, déjalo totalmente, y tampoco, porque la persona se puede hacer mucho daño. puede caer Entonces, más bajo. sí, hay que tener cuidado con esta narrativa, definitivamente. Velo así. Eso me parece muy importante que lo mencionemos. Sí, y no solo aplica para adicciones, aplica para alguien que está prediabético o que está mostrando síntomas depresivos. Tú imagínate que alguien que está mostrando síntomas depresivos y te dice el psiquiatra, deja que toque fondo en su depresión. ¿Qué? No tiene Sí, ¿qué sentido eso. consecuencia más O grave alguien, puede traer esto? claro, o alguien que tiene a lo mejor antecedentes cardíacos y te dice el cardiólogo que toque fondo, ¿cómo? ¿Que le dé un paro? O sea, no Sí, se trata. De hecho, una intervención temprana y oportuna es mucho mejor que esperar a que esto se pierda proporción. sí. En algún lado estaba escuchando de los soldados de Estados Unidos que pues prueban, pues no sé qué probarán, pero muchas sustancias, drogas, no sé si algunas medicinas también, y pueden tener una como adicción estando allá, pero cuando regresan a su zona segura, dejan de consumir. Claro, lo que estás mencionando tiene que ver con la teoría de Bruce Alexander del Parque de las Ratas, de Rat Park. Ajá, Lo que vieron es que los soldados en Estados Unidos que fueron a la guerra de Vietnam tenían consumo muy potente de analgésicos, pero pues, porque obviamente están en un ambiente de estrés altísimo, con muertes, dolor físico, dolor emocional. sí, no. eh, Han de haber visto unas cosas sin.
y borrables. muchos de ellos regresan a este seno familiar, a un lugar más tranquilo, regresan con sus hijas, con sus hijos, regresan a una rutina y ya no están en ese estímulo o en ese ambiente. Entonces, eh, Johan Ari, que es un periodista que habla mucho desde la perspectiva social de las adicciones, dice que no es la droga, sino es en el ambiente en el que estás viviendo también. Ok, sí. Entonces, teniendo, pues, o sea, regresando como a tu espacio seguro, puede bajar ese consumo o esa actividad. Claro, y por eso se trabaja con la familia, también es muy importante en materia de adicciones incluir a la familia, porque el paciente identificado suele ser un síntoma, pero hay que ver también qué dinámicas, igual que en trastornos de la conducta alimentaria, qué dinámica está sosteniendo a la persona como síntoma. ¿Sí soy claro? Ok, sí, es lo que te iba a preguntar, si también, pues, de la codependencia. O sea, estaba Ok, leyendo por ahí que que una persona codependiente, en vez de tener una sustancia, es pues esa persona con adicción. sí, yo me iría, el término codependencia es un término utilizado también que emana mucho más de la corriente de los 12 pasos. Ok, Ya en centros de tratamiento más actualizados no requieren utilizar la parte de codependencia, porque la codependencia también puede ser muy culpígena. O sea, ¿qué le vamos a decir a una mujer que no cuide de su esposo, que no cuide de su hijo? Puede ser hasta machista de cierta manera. Yo me atrevo a no, decir, pero supongo que a lo mejor no resolverles cosas. eso está bien, no, eso está bien. De hecho, en eso sí ese es un buen señalamiento. O sea, yo lo que considero desde esta nueva perspectiva es en vez de ir a la etiqueta de disco dependiente, más bien qué patrones sostienen que esa persona siga consumiendo, eso sí. Y a veces otra Ujú. vez tiene que ver con muchos miedos, con culpas. Entonces, una forma de compensar es sobreprotegiendo, una forma de compensar es rescatando, etcétera. Entonces, con eso sí podemos trabajar. Yo lo único que diría es, Sí, yo no necesariamente le pongo la etiqueta de codependiente. Me interesa ver qué patrones hay alrededor, eso sí, para ir trabajando sobre eso. Y sí, yo no soy me terapeuta refiero que, familiar, por pero ejemplo, una esposa que el marido choque, que diga, no, es que yo venía manejando y es que yo traje, ya sabes, que le resuelva como eso que una y otra encubra vez eso. y otra vez y otra vez. Claro, y es, el patrón es real, ¿me explico? O sea, lo Ujú. que mencionas es real. Yo lo que diría es, no necesariamente le tengo que decir codependiente, pero lo que sí puedo ver es desde dónde encubres, para qué es lo que quieres encubrir. Y a veces tiene que ver hasta con roles inconscientes adquiridos, que desde su infancia cumplía el rol de proteger porque desde ahí obtenía esa valía. O solo desde ahí era vista esa persona, a partir de cuánto hace por los demás. Entonces, Sí, sí, definitivamente hay que trabajar con las dinámicas y estos patrones que mencionas, porque ahí hay a veces familias sobreinvolucradas, eh, familias que son invasivas, etcétera. Entonces, definitivamente la terapia familiar es como otro componente fundamental para que cuaje todo este proceso. ok, sí, o sea, se tiene que tratar a toda la familia para poder arreglar una Sí, situación. Es como todo, o sea, todo lo que hay atrás de la adicción. sí, sí. No, no me acuerdo quién lo decía, lo decían en inglés, pero no me acuerdo cómo. A ver si entre tú y yo podemos poner una frase en español que dice, we were hurt in relationships, so we have to heal in relationships. Ajá, O sea, nos lastimaron, nos dolieron ciertas relaciones y hay que sanar esas relaciones para juntos, juntos. sí, Exactamente. Sí, como para poder llegar a una solución. de Oye, pues, acuerdo, o sí. sea, yo hasta ahorita tengo muchísimas dudas resueltas de todas las que tenía, de todas las que nos habían hecho. No sé si aquí Creo alguien que más había una más tenga. de la droga de entrada. ¿Quieres que De mencione la eso? droga de entrada y estaba viendo que alguien aquí estaba preguntándonos algo de la ayahuasca, de la ayahuasca. Ok. Ah, ok. De la No, me droga de parece muy, entrada me muy. preguntaban si, pues no sé, Ujú. también me parece que esto sea, o sea, me parece que esto también puede ser algo de la vieja escuela, el de, no sé, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, a lo mejor mis tías hablando así de que unos marihuanos se robaron los focos del coche. Ya,
Sí, 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 ese es el famoso estigma de asociar a un grupo de personas con una sustancia, ¿no? Sí, No, entonces supongo que también eran como drogas de entrada de, pues la ajá. marihuana, supongo. No, pero hagamos dos distinciones. La primera distinción es, no por el hecho que una droga sea legal, es menos peligrosa. Entonces, Claro, estoy el, totalmente de acuerdo. el alcohol, si vemos, por ejemplo, accidentes, violencia, intoxicaciones, daños hepáticos y estomacales, etcétera, asociados al alcohol, mucho más peligroso que la marihuana en muchos Que un temas. churro, me parece, sí, cien por Es ciento real. científico esto. Ujú, Daños económicos y daños a la salud causados por el tabaco, si nos vemos en enfisema, por problemas cardiovasculares, problemas mucho más en el tabaco, por ejemplo. ujú. Entonces, ese es el primer mito a desafiar. El segundo mito a desafiar es que no por eso la marihuana no hay riesgo. O sea, puede haber un consumo problemático de la marihuana, pero no existe, no hay drogas de entrada. Ese concepto de drogas, el hecho de que una cosa preceda a otra no significa que una causó a otra. De hecho, tengo pacientes que consumieron primero alcohol y su problema real es con la marihuana. Tengo pacientes que primero Ajá, consumieron marihuana, pero su problema real es el alcohol. ¿Me explicó? Entonces, sí, no sí, sí, sí. es esta teoría de que la marihuana, con la marihuana se enganchó y por eso luego se fue a lo demás. La mayoría de las personas que prueban marihuana no pasan a probar otras sustancias. Esto es real, esto está comprobado. Entonces, ese es un fenómeno de que, y como inventado, que están estas drogas de entrada. Entonces, Ujú. la droga problemática de la persona es la que presenta problemas para esa persona, pero no es que fue la marihuana o fue la otra, ¿me explicó? Sí, sí, ok. Entonces no existen drogas de entrada, eso también es un mito. Ujú. Pero también otro mito es que la marihuana siempre es inofensiva, inocua y no hace daño. O sea, tengo pacientes en donde claramente hay una dependencia psicológica de la marihuana, en donde pierden actividad, la usan sin conciencia, etcétera. No, y Ya si pues, quieres ahorita me voy a... Sí, o sea, por ejemplo, lo que yo supongo es que, pues no es lo mismo también una sustancia que puede ser controlada, o sea, mi mamá tuvo quimioterapia y le recomendaban un té de marihuana, y pues no es lo mismo claro, a o sea, un consumo así, a cuando vas y la claro. compras en la esquina no sé quién y no sé ¿Qué? qué más pueda traer, no sé ya Claro, ni qué te estás metiendo. claro. No, no, ese es un gran punto que mencionas, porque, a ver, qué bueno que lo mencionas así. Mis pacientes que tienen déficit de atención, ¿ok? Ujú, Eh, si consumen, realmente lo que les da el psiquiatra con el que trabajo a los que tienen déficit de atención es metilfenidato. El metilfenidato, que se da en versiones como Concerta, Tradea, etcétera, son metanfetaminas, de cierta manera, ok. pero son metanfetaminas controladas, reguladas, Ujú. producidas por un laboratorio con una dosis médica para una función en particular. Pero Para si mi esa persona. paciente, O sea, exacto, porque regulado muchas personas, para ese caso. para ese caso, tengo muchos pacientes con déficit de atención que tienen adicción a la cocaína. La cocaína, ¿de dónde viene? ¿Quién sabe? ¿Dónde fue producida? ¿Quién sabe? Además de que el estimulante que le da el psiquiatra no genera tolerancia. No es que cada vez necesite más, es una Ujú, dosis controlada y estudiada. Mientras la cocaína, de pronto, necesito tanto, no sé, me puede generar una tolerancia, cada vez necesito más, pero además la interrupción viene como un cuadro depresivo, un cuadro ansioso, etcétera. Entonces, ujú. eso que mencionas es muy importante, que por eso el medicamento está para que la persona no se automedique con algo que no está regulado. Exacto. Ok. Puede ser la misma sustancia, pero Ujú. de buena procedencia, Controlada. controlada por un Sí, profesional. exactamente. Exacto. Ok. Entonces, claro que la marihuana para tu mamá o a lo mejor para alguien que tiene un tema de artritis, esa marihuana que recibe en un hospital ya fue estudiada en cuanto a dosis, gramaje, procedencia, etcétera, mientras Ujú. que pues la marihuana que consumí yo aquí en la esquina de Eje 6 con Sí, tal, sí, sí, sí. Sí, quién o sea, sabe qué tenga. es también como mito que dicen, no, que mi dealer es de la más pura y de la más cara y no sé. Seguimos sin saber de dónde viene y seguimos sin que nadie Claro, la controle. claro, por supuesto.
por supuesto. Entonces, estas son como consideraciones importantes. Ahora, preguntaban de la ayahuasca, si quieres que... Sí, em, me sigo con la ayahuasca un poco. ajá, o sea, y también es que tenía aquí una pregunta que decían que, o sea, ¿qué pasa con la gente que ahora va a un festival y se mete unas tachas? ¿Puede ser no una adicción? Si solo igual. Ujú, ujú. Creo que se cortó un poquito ya, pero sí entendí la pregunta. En ese sentido, repetiría lo mismo. Hay gente que va al trópico en Acapulco y consume Molly, lo hace una vez al año y fue experimental y se acabó. Hay gente que puede, que si ya notamos que repercute en su vida personal, de salud, familiar, etcétera, es distinto el consumo recreativo al consumo problemático. Entonces, creo que me corté un poco. Sí, es que se nos cortó un poco, como que me llegó tarde la señal, pero sí, oí Ok, todo. sí. Entonces, otra vez, la distinción sería si para la persona es un riesgo en su vida personal, en su vida laboral, en su vida cotidiana, si ya genera impedimentos, no importa qué sustancia sea, puede tener un consumo problemático, pero muchas personas tienen un consumo recreativo y no trasciende a algo problemático. Ok. Em, Eso es importante como que tener en mente. Y la otra que pues creo que la preguntaron aquí dos veces es la ayahuasca o como hongos o como esos viajes que tienes que ir guiado, me parece. Ujú, ujú. Mira, estas, estos medicamentos que entran dentro de las sustancias psicodélicas están teniendo Ajá. mucho auge. Por ejemplo, en Estados Unidos ya se están desarrollando terapias con MDMA, que es Molly, Molly. para Ajá. estrés postraumático, para estrés postraumático con muy buenos resultados. También para gente que tiene adicciones que ha pasado por adicciones, algunos han ido a retiros con ayahuasca, DMT, psilocibina, que es un tipo de hongo, y en algunos casos han habido resultados muy promisorios. Pero yo me remitiría a lo mismo, hay que tener cuidado como con quién lo estás haciendo, en qué ambiente, con qué Sí, intención. O sea, no es sí, lo mismo meterme yo psilocibina en el baño de mi casa, sí, porque me peleé con mi mujer, a ir a una ceremonia con un especialista en eso, que sabe lo que está haciendo, en un espíritu de comunidad, etcétera. Entonces, con sustancias siempre hay una cosa bien importante que yo digo, el set y el setting. El set ajá, es cuál es mi estado interno, ¿ok? ujú, ¿Cómo estoy internamente yo? El setting es en qué contexto lo estoy utilizando. Entonces, no es lo mismo, veamos el tema del alcohol, no es lo mismo eh, yo ir a celebrar mi aniversario y tomar una copa de vino y saborear el vino despacio y comerlo con un filete y estar en conexión con mi pareja, a tomar solo 12 caballitos 14 porque me peleé shots. con mis padres y entonces me fui a estampar al viaducto. O sea, el alcohol es lo mismo, pero la intencionalidad, y además en una se da para elevar la conciencia y en otra se da para Para anestesiar la olvidar. conciencia. Ujú, Entonces, ¿desde exacto. dónde lo estás haciendo? Igual con el gimnasio, o sea, tú y yo podemos ir al ejercicio para mantenernos sanos, para bajar la ansiedad, pero a lo mejor hay alguien en tu gimnasio que va 7 horas al día, no cumple sus otros pendientes, trae una obsesión con su cuerpo muy rígida, le genera muchos problemas. El gimnasio y el ejercicio sigue siendo lo exterior, pero la relación sujeto-conducta es muy diferente en caso uno que en caso dos. Sí, Ujú. pues me parece muy importante todo lo que acabas de mencionar. No sé si alguien más tiene una duda o si tú nos quieras decir algo más que sea importante, acerca de la legalización, podría ser, de Ok, todo lo que bueno, recomendarías, porque pues supongo que no es nada más de, sí, que sea legal y ya. Tendría claro, que haber claro, sí. como, pues como muchas regulaciones, ¿no? Sí, bueno, primero, la primera premisa, siempre han habido drogas y seguirán existiendo las drogas.
desde que existe el ser humano existen las drogas. Entonces, eso es como una noticia de te puede gustar o no gustar, pero eso es una realidad, Pero ¿no? es fact. Ajá. Eh, es un fact, Ujú. exacto. Ahora, el tema de la legalización de la marihuana. Si me preguntan si estoy a favor, sí, sí estoy a favor, pero tampoco estoy dogmático y ciegamente a favor. ¿Qué es lo que puede pasar? Vas a legalizar la marihuana, muy bien. Tienes que tener cuidado en cómo lo haces, porque automáticamente la percepción de riesgo en los adolescentes, como creen que es legal, van a decir, claro, no hace daño. Pues se sabe que Ujú. la marihuana, en un consumo fuerte en la adolescencia, puede asociarse con deserción escolar, baja motivación, cuadros de ansiedad, brotes psicóticos, porque el cerebro se está desarrollando. Entonces, Ok. esa baja percepción de riesgo de los adolescentes me preocupa porque al ser legal van a decir, si es legal, no Está hace bien. daño. Ujú. Y eso no es real. Entonces, a la par tienen que ir también programas preventivos, o sea, Exacto. psicoeducativos, en donde Sí. se informe bien que, pues, ¿no? ¿Qué pasa en un cerebro adolescente? ¿Cuáles son sus consecuencias? Etcétera, ¿no? Ahora, más temas. Está bien, vas a legalizarlo, pero ¿tienes programas preventivos listos o no? ¿Tienes programas de tratamiento listos o no? Claro, claro. O sea, ¿qué vas a hacer con los que sí desarrollaron esa relación problemática con la marihuana? ¿Ya tienes servicios psicológicos, psiquiátricos, hospitales, clínicas, psicólogos preparados para tener la problemática o nada más que se legalice todo y listo, ¿no? Sí, 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 por eso decía como no, no es nada más como, pues sí, ya. Tendría que haber como todo un, pues como un Aparato. respaldo, un estudio. Sí, 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 tiene que hacerse de manera inteligente. Ahora, los adolescentes que quieren consumir marihuana la van a conseguir, ¿eh? O Sí, sea, claro, me queda claro. Sí, entonces, digo, ahora es ilegal y aún así la consiguen más fácil que tú y yo. sí, Entonces, sí, sí, sí. eh, eh, pero sí me entra un poco esto, ¿no? De que vas a legalizar, pero eso, ¿dónde la vas a vender? También, ¿cómo se va a aplicar la ley? Porque, no sé, en Estados Unidos, si yo agarro tu credencial, que tú eres mayor de edad, yo soy menor de edad, para consumir marihuana, la compro, y ven que yo compré con tu ID, con tu identificación la mota, vas a la cárcel tú. O Pues sea, sí, el a ese responsable, grado. sí. Sí, pero en México, con el marco legal que tenemos, ¿qué? Sí, no, 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 no. O sea, van con el taxista, o van con su tío, o van con el tal, Sí, y nadie vio nada. Entonces, ese es el tema también. Desde el marco legal, ¿se van a cumplir las cosas como son o no? Que realmente se impida la venta a menores de la marihuana. Porque el hecho de que sea legal no significa que la venta es posible para quien sea. para todo el O sea, mundo. En Estados Unidos necesitas ser mayor de edad, tener una identificación, o sea, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, como que Siento eso que es ese como es muy... como un tema Ujú, como para otro día, porque me parece muy, muy amplio, muy, ujú. como que muchos puntos importantes que tocar acerca de la legalización. Sí, Lucia, pero bueno, espero que haya podido responder como varias preguntas. Sé que es un tema, como dices Sí, tú, que muchísimas. para un curso completo. Para todo un curso completo, pero me parece que es información pues muy valioso. O sea, yo tengo dos hijos y me gustaría pues estar informada. Si hay alguien que nos ve que sienta ansiedad o así, que sepa como pues que se puede pedir ayuda. También, Ujú. sí. Entonces, Pero bueno, pues yo te agradezco muchísimo. Te agradezco de verdad muchísimo. Nos resolviste muchísimas dudas. Voy a poner acá abajo todos tus datos. Este, y pues mil gracias. gracias, Lucia. Pues gracias por tenerme aquí en el live. Perdón que me tardé en conectar y pues bueno, aquí No, estaremos a la orden. ya le agarramos. Se nos estaba yendo el internet, pero ya.